Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde aquí en la presentación del libro La caverna, escrito por José María Guiber. Antes de entrar en el tema, quería aprovechar que está aquí delante. Quería aprovechar que está José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero saliente de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, para darle las gracias en nombre de las dos fundaciones que organizamos este acto, la Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, por el trabajo que ha realizado en estos últimos 4 años y por la implicación que ha tenido con las dos fundaciones. Hemos tenido en José Antonio el mejor interlocutor que podríamos desear. Hemos podido trabajar de forma satisfactoria con él. Hemos tenido, afortunadamente, muchos más encuentros que desencuentros. Siempre lo hemos encontrado con una actitud positiva y colaborativa. Gracias, José. Bien, y hecho este preámbulo, vamos a centrarnos en el libro, que cuenta la historia íntima, podríamos decir, del secuestro de Jesús Guiber Azcue, el padre del autor, en 1983. El escritor austriaco Stefan Zweig, en su libro El mundo de ayer, Memorias de un europeo, escribió: «Sabemos por experiencia que es mucho más fácil reconstruir los hechos de una época que su atmósfera espiritual. Esta no se encuentra sedimentada en los acontecimientos oficiales, sino más bien en pequeños episodios personales». Añadía el escritor que en la vida suelen ser siempre las pequeñas experiencias personales las que resultan más convincentes. Con el terrorismo, en particular con el de ETA y de sus secuelas, como en este caso eran los comandos autónomos anticapitalistas, este terrorismo ha tenido un notable respaldo social durante mucho tiempo, y para captar esa atmósfera espiritual de la que habla Zweig hay que fijarse en muchas colecciones de historias personales de los afectados, historias que durante mucho tiempo han pasado desapercibidas. Eran las pequeñas piezas de un puzzle y no veíamos la imagen global. Este libro, La caverna, contribuye precisamente a contar una de esas historias personales y familiares. De esas historias sabíamos el secuestro, se publicó en cifras sobre lo que se pagó, el tiempo que duró, pero lo que no sabíamos eran las vivencias tanto de la víctima directa por un lado como de su familia por otro. Todo eso nos pasa desapercibido. Por eso necesitamos trabajos como este que presentamos hoy, trabajos como el libro de La caverna, de José María Guiber, para tener un mejor conocimiento de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA y de sus secuelas. Este libro ofrece de forma paralela la historia de dos angustias: la angustia del secuestrado, encerrado en una cueva con 2 de sus captores, con toda la incertidumbre de lo que va a ser su futuro, sin saber qué va a ocurrir con él dentro de media hora, si lo van a dejar en libertad, si lo van a dar muerte, si le van a prolongar indefinidamente esa agonía. Por otro lado, el libro en paralelo describe también la historia de la familia, la angustia de los allegados que quieren hacer lo que sea necesario para conseguir recuperar a su ser querido, pero que están a merced de las exigencias, de los caprichos y de los malos modos de los secuestradores. Necesitamos trabajos como este para tener para valorar, para poder juzgar y tener la mejor imagen posible de lo que ha ocurrido durante tantos años de terrorismo. El grupo que secuestró a Jesús Guiber no fue ETA, fue una escisión nacida en el año 78, los comandos autónomos anticapitalistas, que nos pueden parecer un grupúsculo menor, pero que no es así. Es decir, tiene casi tantos muertos como la Baader-Meinhof alemana,
unos poquitos menos, pero casi tantos como la Baden-Meinhof. Este grupúsculo era nacido de unos escindidos de ETA que se unieron a otros sectores sociales y que al amparo de aquel ambiente insurreccional de la transición, de los primeros años de la democracia, consideraron que la atracción de las armas era superior a las expectativas del sistema democrático que intentaba abrirse paso en una situación con tantas dificultades. El resultado de aquel ambiente insurreccional, de aquella querencia por el uso de las armas para conseguir objetivos políticos inmediatos, fue un inmenso dolor y sufrimiento que, gracias a libros como el de José María Guibert, que presentamos hoy, conocemos un poco mejor. Y sin más, le voy a dar la palabra a Jesús Prieto para que inicie el coloquio. Mila esker, Florencio. Mila esker, eta Fernando Buesa Fundaziotik bebai bat egiten dugu, Florencio esandakoarekin, José Antonio Rodríguez Ranz bebai, zuk egindako lana benetan estimatzen degulako. Arratsaldeon, lagunok, arratsaldeon guztioi, eta mila esker, hemen gaur egoteagatik eta batez be gaurko protagonistarekin, José Marirekin egoteagatik. Os decía que muchas gracias por estar esta tarde aquí. Por cierto, que hace sol. Hace muchos años le preguntaron al pintor don Fernando de Amarica, ¿qué tal el verano de Vitoria, don Fernando? Y dice, muy bien, este año cayó en miércoles. Cuando salgáis, aprovechar. Este año ha caído en martes. Os decía que muchas gracias por estar aquí. Y para mí, y en nombre de la Fundación Fernando Buesa, pues es un auténtico placer presentar esta tarde a don José María Guibert, porque a mí, os voy a ser sinceros, se me hace muy difícil pensar en él como él quiere que le llame José Mari, pues porque para mí 20 años ya, José María, de vinculación a la universidad. Justo en el año 2004 comienza el primer curso de educación intercultural y me ficha Visi Pereda, o sea, casi nada, han pasado 20 años. Entonces me siento como en casa porque también con este centro estoy muy vinculado y he colaborado. La Fundación Buesa, que también nos acoge, y por otro lado me siento muy deustensis también y muy vinculado a Deusto. Entonces es un placer triple estar aquí con vosotros. Y sin más preámbulos os voy a presentar a José María Guibert Ucín. Nació en Azpeitia en 1962, es miembro de la Compañía de Jesús desde el año 82, fue ordenado sacerdote en 1993, es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad de Deusto, tiene también la licenciatura en teología por la Jesuit School of Theology de Berkeley, en California, es doctor en ingeniería industrial por la Universidad del País Vasco, catedrático de la Facultad de Ingeniería de Deusto y director del Departamento de Tecnologías Industriales, ha sido director del Centro de Ética Aplicada, y a pesar de que yo ya estoy jubilado, sigo vinculado, es precisamente el vínculo que me une todavía a la universidad, y fue un rector muy querido de la Universidad de Deusto desde 2013 hasta 2023. El profesor Guibert es autor de muchísimas publicaciones, demasiadas para poder contároslas aquí esta tarde, pero voy a destacar algunas relacionadas siempre con el área de la ingeniería, de la responsabilidad social, empresarial, del liderazgo, de los recursos humanos, de la ética profesional, y destacaría las cartas de Javier, liderazgo basado en la amistad, para comprender la pedagogía ignaciana. Entre sus muchas destaco obras. Y bueno, él mismo, José María, que como veréis es una persona, a pesar de este gran currículum, muy sencilla, pues quiere que esta presentación de su obra, La Caverna, se desarrolle de una forma muy poco académica, de una forma mucho más flexible, mucho más dinámica. Entonces vamos a establecer un pequeño diálogo. Él es el protagonista, indudablemente, pero bueno, voy a plantearle algunas cuestiones que siempre, en cualquier momento también Florencio podrá intervenir, porque como habéis podido comprobar es un pozo de sabiduría sobre determinados temas, ¿no? Vamos allá, José María. Ya nos ha costado cogerte, cabrón. Ha sido todo muy rápido, muy violento. Y me han cogido.
la causa de ansiedad que siempre nos ha acompañado y atosigado a la familia acaba de ocurrir. Me encerraron en una cueva, una cavidad angosta que no pasaba de ser un agujero. Al leer estos párrafos en los que te colocas en la persona de tu aita, de tu padre, me ha recordado mucho el libro también de José Mari Baglietto, autobiografía de una víctima de ETA. Te pones en su lugar. Indudablemente habrá cuestiones que has, en cierto modo, novelado, pero hay un sentido objetivo y objetivable en esta narrativa. También me ha recordado un libro que dirigió Xavier Echeverría, una unidad didáctica, Historias que nos marcan, en la que estuvimos trabajando en el año 2006 y en el que recogimos un testimonio de un libro de Cristina Cuesta, Contra el olvido, que es un libro referencial. Era el testimonio de un secuestrado, también, un secuestrado, Jaime Caballero, que hablaba de ese secuestro, del lugar, de la humedad, y que nosotros titulamos La humedad y el silencio como tortura, ese capítulo. José Mari, ¿crees que tu padre vivió su secuestro y aquellos días de confinamiento en aquella cueva angosta relativamente cerca de su lugar de residencia y de nacimiento? ¿Crees que vivió aquellos días como una forma de tortura? Sí, primero saludar, agradecer a los que habéis convocado este acto y organizado este acto. Jesús por preparar las preguntas que me ha ido preparando, y también Florencio por el Centro Memorial, y también sobre todo por lo que hacéis, lo que aportáis en estos años de Fundación Buen Centro Memorial, y todos los que estáis aquí, por lo menos en la fila del delegado del obispo, diputada, ex viceconsejero, senador, todos los que hacen mucho y quieren hacer memoria y recordar lo que ha pasado, ¿no? Como digo, agradecer todo lo que se hace, ¿no? Se pregunta sobre tortura, pues sí, verlo como una tortura, no digamos no es un daño así físico para sacar información o una declaración tal de alguien que le tortura, pues sí daño psicológico, ser llevado a un sitio a donde no quieres a punta de pistola, estar en un agujero, una cueva, una caverna pequeña, pues sí. Le trataron bien o no mal en el sentido de que los tres, mi padre con dos vigilantes, sufrían ahí una tortura, mismo estar en un agujero, pero la diferencia era que aquellos dos estaban libremente allí y mi padre pues no, estaba ahí a punta de pistola, ¿no? Sí. Sí. Evidentemente el título llama mucho la atención, La caverna. Platón escribió La caverna, uno de los padres de la filosofía, uno de sus títulos referenciales fue La caverna. Saramago tiene un libro también, José Saramago, La caverna. En el caso de Saramago nos habla de un mundo que muere y otro mundo que nace, y de las dudas sobre si ese mundo será mejor. Platón nos habla de aquella gruta y cómo la realidad se deformaba en aquella gruta. Eliges la caverna por ser el habitáculo de la retención de tu padre. ¿Tiene otro significado? ¿Cuál ha sido la razón, José Mari, para que hayas elegido este título? Sí, simplemente era por describir algo, el lugar, el habitáculo, como dices. No pensé en Platón, Saramago. Simplemente estuve mirando, hay tres términos: gruta, cueva o caverna. Cueva parece más neutro. Gruta puede ser hasta bonito, lúdico, atractivo. Y caverna tiene connotaciones negativas, o algo más lúgubre, un lugar de miedo, angosto, oscuro. Nosotros siempre hemos usado cueva. Como su lugar nunca hemos usado caverna. Podría haber puesto un nicho, un lata de sardinas casi, un agujero, pero puse caverna solo por darles una connotación más negativa, sin pensar en Platón ni nada, simplemente por asociar en castellano normal a algo más lúgubre y negativo. Ese fue el único motivo. Podría decirlo caverna. Sí, que luego sí que haces mención a la palabra sulo, pero bueno, eso lo recuperaremos luego. En el libro, a ver, no vamos a hacer un spoiler, no vamos a desvelar determinadas cuestiones que tenéis que leer vosotros, pero en ese secuestro y en ese periodo de permanencia en esa cueva angosta, pequeña, mencionas
claro, la cercanía con los secuestradores de tu padre, de tu aita con los secuestradores es evidente. Y mencionas que tu padre veía a los secuestradores como unos, dicho en euskera, como unos guixajos, como unos chocholos, como unos pobrecicos, ¿no? Como unos pobrecicos desgraciados en algún momento. También en algún momento reflexionas, o reflexiona en el libro Jesús Guibert, es difícil separar si estamos hablando de José Mari, estamos hablando de Jesús, reflexionas que él veía que los que de verdad estaban atrapados, los que de verdad estaban secuestrados, los que de verdad estaban encadenados, eran ellos. Y en algún momento dices, más que yo, que lo estoy pasando mal, a ellos sí que les veo realmente atrapados, ¿no? ¿Crees que realmente esos jóvenes fanatizados los veía tu padre como personas atrapadas? ¿Les veía quizás también incluso como víctimas de un sistema deshumanizador? Sí, entonces en el texto se usa esta expresión, Guixer Joak, y Pablo comentó, no por ponerse en plan en tono de superioridad con ellos, sino por destacar o verlos así, en el sentido de dónde se han metido estos. O sea, en lo físico, en el agujero, pues igual de desgraciados que yo decía. Incluso, no hace que sufrieron más, sean más jóvenes, uno tuvo una infección en el oído y tal, o sea que mi padre aguantaba algo más que ellos, incluso me parece, en lo físico, o en lo psicológico incluso. Pero pensando en ellos, ¿estos dónde van? ¿Qué futuro tiene? Uno que vota como proyecto de vida hacerse terrorista, el terrorismo se va a acabar, no van a hacer un Estado comunista independiente en el que ellos van a ser luego los grandes héroes de guerra. Entonces, si Zulo en el sentido de callejón sin salida, pues sí creo que pensaría algo así, ¿no? Incluso a veces a veces distinguimos. Unos se quedan fuera, otros se hacen terroristas, otros de Ribatasuna dirigían las jugadas y otros hacían luego, se metían de ETA, o sea que había veces quién se metía en qué, o sea que verlo así como que estos eran, que unos pringados, un Guixer Joak, o sea, algo así se lo veía, algo así, como que más o menos, luego incluso a veces se arrepienten y ciertamente les cuesta integrarse y no se les acepta, o sea que el futuro de alguien que hace esto, pues, es muy malo, ¿no? Como digo, en general, ¿no? Entonces, víctimas, si pregunta, yo también diría víctimas de una ideología, ¿no? ¿Cree que se puede matar o extorsionar o forzar las cosas, secuestrar, fomentar una impunidad para hacer esto? Entonces, ideologías que permiten dañar, permiten imponer, hacer mucho daño. Entonces, se cierra a reflexionar, se utiliza algo concreto. Entonces, si es capaz de justificar esto, justificas cualquier cosa. O sea, si es capaz de justificar el matar o secuestrar, ya justificas, bueno, como digo, eso estaba ahí. Entonces muchos se han arrepentido, otros no. Incluso algunos se han arrepentido y no pueden decirlo en público, no les deja su grupo. O sea que sí, que se han metido en un sistema en el que son víctimas y ojalá vayan, se acompañen, vayan saliendo. Es curioso porque el término Guixer Joak, pobrecitos también, aparece en una de las últimas obras de Fernando Aramburu con respecto a dos militantes que ingresan en ETA justo cuando ETA declara ya el cese de la lucha armada, ¿no? Es con un toque humorístico. Fernando Aramburu describe muy bien a estos guixajos, a estos Guixer Joak, a estos pobrecillos, ¿no? que van a destrozar su vida justo precisamente cuando otros pues ya lo van a dejar, ¿no? He mencionado antes, José Mari, que hablábamos de la caverna, Aitzuloa, Aitza, la palabra Zulo. En el libro aparece la palabra Zulo y aparece también unas reflexiones del secuestrado, de Jesús Guibert, que dice triste aportación del euskera al castellano, la palabra Zulo. Qué triste aportación. Se ha generalizado por parte de todos. Dice, como vasco siento vergüenza por ello. Menos mal que también los vascos hacemos otras cosas buenas. La familia estaba contenta porque no le habían asesinado, tan solo secuestrado. Curioso país el de aquellos años de plomo en los que la familia estaba contenta porque no le habían matado. Eran días de algo habrá hecho, que como tantas veces se ha reflexionado en el Centro de Ética Aplicada de Deusto, es esa transferencia de la responsabilidad del victimario, del perpetrador, hacia la víctima. Koldo Michelena, y lo citas, José María, en aquella época dijo:
En Euskadi nadie dice lo que piensa, la gente no quiere complicaciones, prefiere callar ante el vociferante. Hay una especie de vergüenza, de temor a ir contracorriente. Veo una pasmosa falta de sentido crítico. Eso ocurría aquellos años, en los años 80, en los años de plomo. José Mari, ¿es la vergüenza un sentimiento que a los que tenemos ya cierta edad nos ha marcado durante muchos años en esta tierra? ¿Cómo vivió? Además de hacerte esta pregunta, ¿es la vergüenza un sentimiento que nos ha marcado a muchos? Y también, ¿cómo vivió aquellos tiempos con su padre secuestrado, con una familia amenazada? Un joven novicio jesuita que más tarde llegaría a ser rector de la universidad. Sí, vamos a ver si... Quizá la palabra vergüenza la pongo ahí en una frase puntual. Quizá no es el sentimiento que describe el conjunto. O sea, vergüenza sería si como vasco asumes que todo lo malo tiene que ver con lo vasco, ETA o tal. Bien, pero también si todo lo malo español asumes como pues, de vergüenza, vamos, la dictadura, lo que sea. O sea que, bien, aparece, no creo que sea lo que más ha marcado esta palabra vergüenza, pero bueno, está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo había aquellos tiempos? Quizá con desazón, impotencia, angustia. Pero claro, no solamente esos días de secuestro, sino quizás 35 años. Antes he visto abajo cartas de ETA, de esta extorsión, de las primeras, las últimas ya más casi elegantes en un sentido con número y todo organizaditas. O sea, en mi casa hemos tenido cartas del 76, de las primeras hasta las últimas. Y esto, amenazas de todas llamadas, todo tipo de amenazas. O sea, incluso cuando acabó ETA, el año que estaba acabando, tal y cual, Adegui denunció en Guipúzcoa, pues ETA sigue mandando cartas. Hay una remesa de cartas nuevas, el año 10, 11, por ahí. Y espérate una carta de esas. Y también el año 76, o sea que 35 años de cartas y amenazas. Aquí dice con esto como que se preguntaba, tú novicio, como que tu fe, tu vocación se hundió, cuenta tal, por ser el secuestro, tal y cual. Yo no lo viví como algo especial en el sentido que vimos hasta 36 años con amenazas. Entonces, ha sido un punto dentro de los 30, casi 40 años de chantaje y amenazas. O sea, como digo, eso fue, como digo, parte de ese año. Justo había ido a noviciado jesuita, había estudiado algo de ingeniería, y ese septiembre, octubre fue a noviciado, esto ocurrió en marzo, o sea que lleva medio año de... Entonces, conmigo no viví el secuestro como algo separado del resto de la vida, más bien, toda la faena hemos vivido 30 y tantos años con el chantaje de cartas y amenazas, ¿no? O sea que eso está guay. Como rector, como decía, pues también luego hemos hecho cosas, ¿no? De estudios, tú has participado bastante, y estudios también en temas de terrorismo, con la paz, temas también, docencia, también se han hecho en cursos, también se han metido temas dinámicas también de trabajo y de reconciliación, también se han hecho algún tipo también cosas de reconocimiento a personas, o sea, no se han hecho trabajos, pero bueno, como digo, cuanto a mi experiencia, como digo, no ha sido estos 17 días, sino 36 años de amenazas. Lo que no hay que pensar y... Luego volveremos también, José Mari, porque cuando te preguntaba por ese joven novicio, bueno, luego volveremos a una cuestión que me parece también importante en el libro, y es la importancia que la fe, que las creencias han tenido para ti, y que también lo tuvieron durante el secuestro de Jesús. Jesús Guibert, tu padre, es definido en muchos momentos el que lea el libro casi se va a hacer una composición del lugar de Jesús Guibert y casi le va a poner incluso cara, ¿no? Por encima de cualquier otra consideración, y se repite esta palabra una y otra vez, tu padre es definido como un empresario con valores, en tiempos en que además la palabra empresario estaba muy desprestigiada. Y no es que quizás ahora esté en algún momento mejor considerada, pero en aquellos tiempos estaba muy desprestigiada precisamente desde el sector ideológico, desde el universo ideológico que daba cobertura a ETA. Repites que tu padre pretendía humanizar las empresas, que tu padre tenía una visión no solamente de obtener ganancias económicas, una visión que miraba mucho por sus trabajadores, que miraba por la empresa, por la formación, desde una concepción muy humanista del ser empresario.
En las conversaciones con el mediador, los secuestradores se refieren a la familia, sin embargo, con desprecio e insultos constantes. Incluso en algún momento se ocultaba a la familia por parte del mediador lo que decían de ella, ¿no? En su lenguaje, ETA siempre ha procurado deshumanizar a las víctimas. Ese concepto de deshumanización de la víctima ha sido siempre recurrente. Los policías eran chacurrac, los guardias civiles eran picoletos, los ertzañak eran cipayos, los disidentes españolazos, chivatoac, y los empresarios, empresario era sinónimo de explotador, ¿no? De ir contra la clase trabajadora vasca. Con respecto a las familias Guibert o Ucín, les llamaban de todo los miembros del comando. No nos sentamos con cerdos. A esa familia de hijos de puta les quitaría todo lo que tienen. Luego haría una horca y les colgaría uno por uno a todos. En el libro se repiten en varias ocasiones también se repite la palabra mafia. Actúan como una mafia. ¿Cómo este país de buena gente puede caer en manos de una ideología mafiosa? Me resultaba curioso porque también cuando se publicaron Misivas del Terror, las investigaciones y los encuentros con empresarios, esta palabra surgía en muchos empresarios. Actividad mafiosa, cobro mafioso. Incluso un compañero de Deusto, Massimo Cernelli, un compañero italiano, nos hizo una aportación con respecto a las prácticas de la omertà, etcétera, etcétera, mafiosas, con respecto a las prácticas que llevaba a cabo ETA, o en este caso los comandos autónomos, ¿no? Como una facción de ETA. ¿Crees sinceramente que tu padre observaba estas actuaciones y comportamientos de ETA cuando pones esas palabras en su boca como comportamientos esencialmente contrarios al buen hacer, a la honestidad secular y al buen hacer de los vascos? ¿Crees que veía comportamientos mafiosos en ellos? Vamos a ver, lo de mafioso es cosecha mía, lo mismo que nazi, mi padre no usaba estas expresiones, lo que pensaba sí encajaba con esa idea. Como las preguntas que está haciendo, como es, tienen mucho contenido. O sea, en el libro lo que he hecho ha sido casi como un 40% es mi padre hablando de primera persona. Y el resto es lo que fue pasando esos días, ¿no? Entonces sirve para presentar a mi padre. Entonces, claro, ¿es mi padre o soy yo? Siempre se puede discutir, ¿no? Si es mi padre el que habla o soy yo el que habla, pero intentamos definir cómo era, cómo pensaba él, ¿no? Entonces, él usaba la palabra mafia o nazi, lo pongo yo, creo que no sé. Sí, como así, pues sí está de acuerdo en que lo que pasaba sí encajaba con esa idea, ¿no? Que algo que se impone a la fuerza, se obliga de malas maneras, con extorsión, con chantaje, y te juegas tu vida. Bien, eso es. Como digo, entonces, no creo que esto es esencialmente mafioso. Yo no diría esencialmente mafioso. Para mí es esencialmente ideológico. Tiene su idea, la absolutizan. Es cierto, o sea que sobre el euskera, sobre el nacionalismo, independencia, la patria, el socialismo, absolutizan esto, y ese absolutizar permiten chantajes, amenazas, ilegalidades, atentar contra la... O sea, una mafia es una entidad que se dedica a temas criminales de modo clandestino, y no les importa ser criminales con tal de fomentar su ideología. En este caso, los tipos del Estado de Derecho y de la democracia, que son logros históricos, se han costado, no lo respetan, porque valoran más su ideología, ¿no? Entonces, como digo, estas ideas de euskera, patria, vasca o socialismo son legítimas, lo mismo que castellano, o España, o liberalismo. El tema es ayudar con ellas, con negociarlas con cauces institucionales, debatir ideas y defender proyectos del respeto, desde la amenaza o la pistola. Como digo, si quieres imponer ideas a punta de pistola, pues es un atraso, junto con la historia de Euskal Herria, ¿no? Entonces, como digo, el imponer, bueno, eso como digo es ciertamente, a eso llamo yo mafia, como digo, eso es lo que está bueno. También mencionamos también insultos, o sea, en el texto, tengo un texto que me pasó, el que hice de mediador o negociador, y cuenta cada día que pasó, y todo los insultos que está en el libro están en esa pequeña memoria. O sea, esos insultos existieron. Hay palabras fuertes que se dijeron y están puestas de manera cruda en el texto, y todo está recogido de una memoria, unas notas que tomó un señor que estuvo en la negociación, y como digo, son palabras muy duras que las pongo para mostrar cómo era. Incluso, como dice el texto, no se decían a la familia para tranquilizarles, pero están ahí, esas cosas se dijeron, se insultaban, se permitía decir todo, hacer todo, amenazar todo. Sí, son
resulta especialmente cruel el lenguaje que emplean los miembros del comando. Entonces, aunque, José Mari, entiendo que aunque no sea quizás que tu padre no pudiera ver similitudes con la mafia, pero sí que observaba un proyecto totalitario. O sea, fundamentalmente tú subrayarías que observaba un proyecto totalitario. Dice que no sabes el lenguaje, que con lo que digo está de acuerdo, me parece estaría. El tema es que como el lenguaje no hacía esa reflexión, esas palabras, sí. Totalitario, claro, sí. Y no está de acuerdo con eso, evidentemente, pero sí, no es que quiere que el lenguaje no... Las referencias a nazi o mafia son más bien mías, me parece que Hemos hablado antes de la importancia para la familia de Jesús y para vosotros y luego también para ti en tu trayectoria vital, la importancia de la fe, de la expresión religiosa, de las creencias. Está presente en el libro, está presente en el afrontamiento de Jesús secuestrado en aquella cueva. Está presente en la familia, que para intentar llevar mejor la situación, pues celebraban una misa diaria. Está presente en muchos momentos, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa también, en la que intervienes tú y sustituyes la lectura del día, el Evangelio del día, la sustituyes, pues porque podía resultar en ese momento doloroso para la familia, lo que se iba a leer, y sustituyes y la cambias, ¿no? Ese compromiso desde la fe tuvo un valor para la familia, un valor en forma de consuelo, de esperanza, aportó fortaleza. ¿Cómo ve ese apoyo un hombre religioso como tú? ¿Y cómo lo explicarías a quien no comparte o quien no cree, José Mari? Si el libro ha querido coger la experiencia religiosa, a veces es complicado porque cada uno piensa a su manera, y incluso lo religioso desaparece en los medios de comunicación, en la cultura, como si no existiera. No hay lenguaje a veces, o son tópicos. Entonces intenta cómo mi padre interpretaría esto, ¿no? A ver, entonces me hago esta explicación. O sea, creo que la generación de mis padres, esa generación, o más de mis abuelos, vio una fe que era para hacer el bien. Hoy la fe a veces parece que es para sentirme bien. Es un juego de palabras, ¿no? Religión para hacer el bien o religión para sentirme bien. Estos son nosotros, el reino de Dios, obligaciones comunitarias que siguen de modo natural, sano. Hacer el bien es parte de tu vida o no. El centro soy yo, sentirme yo bien, yo feliz, yo con placer. Y la religión que sea para eso. Que es puro la posmodernidad, que poco a poco ha entrado en la cultura, y el centro soy yo y lo demás. Entonces, comentas la anécdota esta de la misa concreta, que cambiemos el Evangelio. O sea, hay un día, el miércoles santo, coincidió, en el Evangelio aparece Jesús que lo vende por 30 monedas, tal, Judas y eso, ¿no? Y claro, leer eso en mitad de un secuestro, pues... Entonces yo un novicio lo convencí al cura, oye, quita ese Evangelio, opta por porque no se pone en la misa ese tema. Pues como digo, eso pues convencí al sacerdote que quita ese Evangelio por nota. Entonces, yo diría que la religión tiene dos funciones, por explicarme como que la religión da un marco ético, un marco de actuación, unas líneas rojas: no matarás, perdona nuestras deudas como perdonan nuestros deudores, luego saldrá el tema responder bien por mal, invita a una acción responsable, respetuosa, siempre, hasta cariñosa. O sea, la religión es eso. Para mi abuelo, eso yo he visto una biografía de Marcial Lucien y sale también eso, como eso es lo que vivían estos. Y por otra parte, ese marco ético, la religión siempre es un punto de una fuerza, la gracia de Dios, una fuerza, una energía, un impulso, una alegría, siempre con esperanza. Entonces, con esas dos funciones es parte de la visión de la fe, una visión mayor que ayuda a integrar los males del mundo, la injusticia, las enfermedades, la muerte, siempre con esperanza. Entonces, como digo, eso creo que la sensibilidad a lo religioso aparece ahí, ¿no? Como digo, entonces si lo religioso, otros creo que igual y no captan, y la vida es así. Entonces mi padre no hizo teología o filosofía, pero tiene una evidencia, me parece a mí, que puede tener estos dos niveles, ¿no? Como uno de un marco ético de hacer, o sea, que es más incluso de generaciones más arriba, me parece a mí, y luego un punto de vivir con esperanza y animarse y tal. Como digo, como dos elementos así. Por resumir algo de la fe, yo diría esos dos elementos. Muy bien. Sí, yo creo que luego aparece también ese
ese sentimiento cristiano aparece también incluso en la despedida, incluso en la relación posterior con los miembros del comano, incluso en los buenos deseos hacia ellos, etcétera, ¿no? Me parece que aparece en distintos momentos del libro que seguro que vais a descubrir cuando lo leáis. José Mari, seguimos. Aquí esto parece casi que estoy interpelándote. Es un trabajo de fin de grado. Aparece un momento complicado, muy complicado, en el libro y no se evade ese momento. Hablamos del intermediario, hablamos del cobro, hablamos de las negociaciones, hablamos del pago, hablamos del posterior duelo, pensando en las consecuencias posteriores, valga la redundancia, de esa entrega, de ese dinero. A ver, sin dudas tienen que ser momentos difíciles para cualquier secuestrado, para cualquier persona que se ha visto en esa tesitura. Entre las dudas éticas, la voluntad de la familia por salvar al padre, al marido, los obstáculos lógicos y comprensibles del Estado de Derecho para impedir el pago. Claro, hay determinadas cuestiones en este cóctel, ¿no? Hay determinadas cuestiones que están ahí en la coctelera para la familia. ¿Cómo crees que todo eso lo vivió tu padre? ¿Cómo crees que era analizado por tu padre? ¿Y cómo crees que lo vivió posteriormente, después de su liberación? Si te escoges un tema importante del libro, o sea, en el texto yo he puesto problemas o temas problemáticos y con preguntas más que respuestas, con reflexiones, ¿no? Más o menos. Y un tema es este: ¿se puede pagar a un terrorista? Sí, dicho claro, ¿no? ¿Se puede pagar? Parece claramente la pregunta, ¿no? Entonces, yo dando vueltas a temas penales, temas de ética, más o menos he puesto estas reflexiones. Y resumiendo algo, como que penalmente parece no se perseguía, creo que un par de casos se ha llevado a juicio, pero no se ha avanzado mucho. Tiene que ya ha sufrido mucho la familia, se hace por necesidad. O sea, yo no soy experto en temas penales, pero al principio temas como que el estado de necesidad de la familia en la actual pues tiene peso. El bien fundamental, la defensa de la vida, se protege un bien jurídico, la vida, la integridad de la persona secuestrada o perseguida. Hay ausencia de dolo, al pagar no hay intención criminal, esto quita responsabilidad penal. La intención no es apoyar actividades criminales, sino salvar a un ser querido. La familia está en posición de vulnerabilidad. También dicen muchos castigar a una familia por no pagar un rescate. Por pagar un rescate sería doble victimización. O sea, es que los escritos sobre esto dicen que castigar a las familias sería éticamente injusto, ¿no? Desde la debilidad, etcétera. En lo penal, en lo que es la ética, con la moral, hay una distinción clásica en ética y también en religión. Como que se distingue en ética dos tipos de consideración: lo que es obligatorio, lo que es recomendable. ¿Lo ético es lo obligatorio o es una recomendación? ¿Lo ético obliga a un comportamiento heroico? Por ejemplo, perdonar. Hay que perdonar siempre. Si no perdonas, perdonar es bueno. Si no perdonas, es antiético. Pues no, el que puede perdonar, perdona. El que no perdona, me acuerdo, yo recibí muchas reacciones al libro y un primo me decía, tal, otros varios primos, me ha costado leer, me emocionado, ojo, gracias, no sé qué, tal y cual. De acuerdo con todo, menos el perdón. Yo no puedo perdonar. Respeto. Entonces, lo que es obligatorio y lo que es recomendable se distingue en ética. Y otro ejemplo también pongo para empezar en el Evangelio, como se dice: vende lo que tienes, da dinero a los pobres. ¿Hay que dar dinero a los pobres? Bueno, un poco sí, hay que pagar impuestos. Pero hay que vender todo. Hay gente que se muere en las guerras, que 30.000 en Gaza, pero cientos de miles en otras guerras que no aparecen en la prensa. Cientos de miles. Y gente sin nada, pues millones. Eso está hoy. Entonces, pues, ¿se puede ir de vacaciones este verano? ¿Es ético? Hoy quedado todos los que están sin nada. Bueno, pongo un ejemplo así también. O sea, ¿qué es obligatorio y qué es deseable? Aparece entonces el criterio, como digo, es no pagar terroristas y dejarte matar. Tiene un valor ético. No pagar o pagar para salvar una vida, mantener la empresa, el empleo. Como digo, entiendo que eso no se puede llamar antiético. Entonces, tanto el perdonar o el pagar o el no dar dinero al que se muere
bueno, ¿qué es lo obligatorio, qué es lo ético o lo antiético? Está ahí, ¿no? Pero en el caso así de mi padre, como digo, bueno, es un poco atrevido hablar de mi padre porque es muy delicado todo eso, ¿no? Pero hemos pensado en Feina que igual le dolía, incluso escogió un periódico, no son unos periódicos que han hecho entrevistas, que le dolía más tener que pagar que estar en ese agujero 2 semanas y media. No se puede que sea verdad. Físicamente estar en un agujero, pues una tortura, evidentemente, como la primera pregunta, pero, o sea, puede justificar con razones lo penal, lo ético y tal, pero el corazón, o sea, mentalmente lo puede justificar, pero creo que lo diría mi padre, cosas que tuvo que hacer, y quizás sufrí más por eso que por el secuestro. Terrible, terrible sufrimiento. Has mencionado ya que tu padre era una persona de profundas convicciones, pero también una persona capaz de perdonar y que quería, lo has mencionado también antes, ofrecer ante el mal, ofrecer bien, ¿no? El perdón aparece en el texto de varias formas. Aparece en la narrativa, esa narrativa que has mencionado, que no sabemos si es Jesús Guibert el que habla o es la narrativa objetivada de José Mari Guibert. El perdón. Alguien que ha colaborado mucho también con la Universidad de Deusto, el profesor Reyes Mate, nos dice que el perdón no es tan solo una posición religiosa, sino también una posición ética. Desde ese mundo, desde ese universo ideológico cercano a la izquierda abertzale, al mundo de ETA, se ha hablado mucho de que por qué perdonar, por qué nadie nos tiene que perdonar, el perdón es algo religioso, ¿no? Reyes Mate nos dice que no, que es también una posición ética. Es, en sus palabras, un don que la víctima puede otorgar al victimario que lo demanda, y que puede contribuir además a su humanización, por lo tanto a su recuperación como ser válido en una sociedad. El perdón, una cuestión religiosa, una cuestión ética. ¿Crees que el perdón es importante, imprescindible? ¿Cómo lo definirías? Para ayudar en el proceso de sanación social que como vascos anhelamos, en el que la convivencia pueda hacerse una realidad, pero sobre todo una realidad desde la convicción profunda de que no ha de volverse a repetir, desde la convicción que solo la deslegitimación de la violencia podrá hacernos vivir en una sociedad mejor que la que hemos sufrido algunos durante 40 años. ¿Cómo lo ves, José Mari? En todos los casos el perdón, en algunos solo. ¿Hay límites? ¿No los hay? Sí, como decíamos, son todos los temas del libro y es un tema confesional o confesional. Se puede ver ética cristiana o ética también confesional, eso está ahí. Y le he dado vueltas y yo pongo aquí lo que me hago yo como explicación y que encaja con mi padre, ¿no? O sea que el texto no es un tratado filosófico, es más un testimonio, lo digo para aclarar, no es un... Bien, luego, lo que me hago de sí he puesto como reflexiones, ¿no? Entonces la explicación que más me ayuda, más creo yo, y la he reflejado más o menos ahí, o sea, un don que la víctima puede otorgar al victimario que lo demanda. Yo mantengo como que también se puede otorgar el perdón sin que lo demande, como es en este caso. La convivencia asumida desde legitimación de todos de la violencia. Me da como que el perdón es previo a esa deslegitimación. Algo es el punto de partida. El perdón es remitir, disculpar, perdonar, amnistiar una falta, un delito, una ofensa. Nace de uno, no depende de que el otro se porte bien o reconozca el daño. No es una ficha para negociar, para negociación o para redimir luego menos penas. Quizá viene de la religión. Es posible, pero también todo está mezclado siempre, ¿no? O sea, la convivencia no vendrá porque todos deslegitiman, sino porque uno perdona. Es un perdón gratuito, entonces lo que entiendo yo, que eso conmueve, hace pensar, transforma al victimario. El victimario reconoce el mal que ha hecho, deslegitima la violencia cometida, allí hay convivencia. O sea, que la experiencia humana es, si alguien me perdona porque he hecho algo, me perdona gratis de amore. Y entonces me quedo, me ha perdonado, de verdad quiere perdonarme. Entonces, el perdón, uno perdona ante algo que has
Bueno, ya está, no pasa nada, ahorera. Esa experiencia humana de perdonar porque tú quieres hace que el otro cambie. Entonces, eso no es conmigo negociar arrepentimientos, perdones, sino que es algo. Entonces, claro, yo solo entiendo que es también religioso, en el sentido de que hay un Dios que es Dios, es una corriente de amor, hay un perdón por ahí, y nos toca y nos invita a perdonar, como decíamos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas. Todo el día pedimos esa oración, nos sale perdonar, no es la mentalidad de mis abuelos, como digo, incluso más que mis padres que decía antes. Entonces, ese proponer ese perdón es parte de esa fe, es gracias, fuerza de Dios y de ahí nace la convivencia. Entonces, dado complejo, si funciona, es buena para la sanación social, pero como digo, es el orden. Entonces, uno perdona, no tiene experiencia y decide perdonar, no porque el otro se arrepiente, sino porque quiere perdonar, no porque es un pacto o una dice la ley, sino por una apuesta personal por el perdón y la convivencia. No porque lo diga el Parlamento, lo diga la policía, sino porque uno, esa experiencia como personal, que en mi caso yo entiendo que viene de la experiencia de Dios, Dios es perdón, Dios es amor, lo que sea, te sale perdonar y entonces te sale perdonar. Y entonces eso hace que el otro cambie. Yo entiendo si la vida es esto del perdón. Y algo eso me parece que hay mi padre cuando quiere perdonar. Es decir, en el libro hay dos frases que son claramente de mi padre. Quiero decir, la primera y la última. La primera frase nos la ha leído Jesús. Ya nos ha costado cogerte, cabrón. Así le aparcó el coche en la garaje de la fábrica en su casa y aparca justo dos tíos con una pistola. O sea, tuvo varios intentos de secuestro y bien, esa frase. Y la última frase, el cómo se despide de ellos, les dejan a la noche en Alto de Meagas y padre les está tapado, les busca, coge el brazo de la mano. Tienes que dejar esto y si queréis nos vemos en bodegas o una sidrería. Os deseo suerte, pero por otro camino. Estas dos frases las dijo mi padre varias veces a la prensa y tal, o sea, son de verdad, así son mi padre. Además, creo que dijo y tal y cual. Entonces, quizá, ¿por qué he escrito este libro? Es porque he dado vuelta a esta frase 40 años. ¿Cómo es que este hombre es capaz de decir, oye, dejar esto, nos vemos en una sidrería, pero dejar esto? Entonces, ese ejercicio de querer perdonar y encima luego estar con ellos, luego no estoy con ellos, pero esa frase que me ha hecho pensar, y quizá eso es. O sea, el libro es lo que hay entre una fase y otra, la experiencia final. Entonces, esta experiencia de sanación, de perdón, sale de él, era para este estilo, dar una segunda oportunidad, perdonar, empezar, o sea, en sentirme libre para no agobiarse y no tener tal. Y creo que eso a mí me ha tocado, y creo que por eso he escrito el libro, por dar un sentido de cómo justificar eso y cómo se puede a eso dar cuerpo. Como digo, eso creo que es lo que me ha hecho a mí escribir el libro. Uh-huh. Es curioso porque una de las cuestiones que más interpela es esa bondad, esa humanidad que ofrece el secuestrado ante la crueldad que se hace muy visible por parte de los secuestradores, por parte de los perpetradores. Eso choca mucho al lector. Tu padre describe: la primera carta de amenaza que recibí venía con una fotografía de Ángel Berazadi muerto en 1976. El grado de crueldad es grande a la hora de enviar una misiva así. Los comandos autónomos anticapitalistas, como muy bien ha dicho Florencio, surgen del llamado Frente Obrero de ETA, enemigo del capital, con unos planteamientos de socialismo, comunismo radical y revolucionario en aquellos años 70. ETA militar era para ellos incluso un grupo de burgueses y reformistas acomodados. Había tensiones y en el libro se evidencian esas tensiones entre los comandos autónomos y los polis. Aparece la ETA político-militar, los polimilis, pero también ETA militar. Desde la experiencia que te tocó vivir, como conocedor del ámbito universitario también, José María, por el contacto con la juventud, ¿cómo observas hoy, en pleno siglo XXI, en 2024, que haya un grupo de jóvenes abertzales agrupados en torno a las siglas de Gazte Coordinadora Socialista que reproducen, insisto, hoy en una sociedad acomodada como la sociedad vasca, en pleno siglo XXI, esquemas muy similares
a ese concepto revolucionario, casi comunista radical de aquella ETA, de aquellos comandos autónomos, en este caso, de los años 80. ¿Cómo observas eso como profesor universitario? Sí, bueno, igual no tengo así mucho que decir, simplemente lo que decía antes de ideología, ¿no? Eso es lo que hace la ideología. O sea, algo se absolutiza porque sí y difícil de la vuelta. Entonces, pues en este caso, esto es parecido a que nazca este grupo, que tampoco es especial, ¿no? Este coordinador socialista. O sea, que los comandos parece que fueron la parte más anticapitalista, como dice su nombre, iban contra el capital, vasco, español y mundial. O sea, el tema tal, decían que era eso así. ¿Bien? Y aquí sale algo parecido. En el fondo creo que la cuestión está en que se mantenga una unidad en el camino a reconocer el mal hecho, me parece a mí, es el camino. Entonces también decían que en el IRA en Irlanda del Norte, pues también los acuerdos aquellos de Viernes Santo, pues hubo un grupo que eran el nuevo IRA, que todavía defiende la lucha armada, y un poco de gente que todavía, creo que ahí leí también que en Colombia también los FARC, hay un grupo que todavía persigue la... Bueno, entonces, ¿cómo hacer que no haya grupos que se desmanden o tal? Pues eso parece que es un problema en esos grupos, en estos movimientos fuertes ideologizados que usan el terror. Entonces, el cómo hacer que esta solicitación de estas propuestas aquí de comunista, pues como... O sea, yo para lo menos lo que es extremo por la izquierda o por la derecha, pues ciertamente no creo que da muchas soluciones, sino que destaca, pone unos problemas y con eso ya absolutiza el resto. Entonces, como digo, no sé, simplemente desear que consigan los responsables de ese movimiento el que vayan unidos, pero que sí, algo así, ¿no? Que más o menos que no haya esas escisiones y que lo que hagan no generen grupos, como digo, que exista, si en Irlanda existe y en Colombia, pues lamentablemente esos grupos pues se hacen y se reproducen así, ¿sí? Uh-huh. Y José María, desde el mundo educativo, ¿crees que hemos fallado en algo en este aspecto con respecto a estos jóvenes, con respecto... o no podríamos haber hecho grandes cosas, entendiendo el mundo educativo, y lo sé, no solamente por la educación formal, sino también por la familia, por la propia sociedad, por muchísimas instituciones? Sí, la pregunta es muy de fondo, no sé, no tengo respuesta. O sea, que ¿por qué ahora en Francia hay una extrema, por aquí una extrema, pues van a votar unos y otros extremos? El centro ya, todo el mundo se polariza, o sea, que el mundo se polariza, el mundo tiene que polarizarse y no hay soluciones pactadas o negociadas más. Y polarizando parece que ya es... Yo creo que también tiene algo que ver con esta polarización. Tiene que ser también esta cosa de Estados Unidos. Hay muchísima polarización estos años, ha crecido un montón. También la Iglesia y también la sociedad, como sabemos. O sea, la diferencia entre derecha e izquierda ahora es así, en muchos países. Entonces, creo que también es por Internet. O sea, que antes tú leías la prensa y aguantabas la radio todo lo que te echaban. Ahora, si en Internet tú vas a los tuyos, que te confirman lo tuyo y alimentan lo tuyo y sigues con lo tuyo, pues tiene que ver con casi como un equipo de fútbol. Es más, forofo de un lado, pues entonces creo que, o sea, es un tema complejo. La educación tendría que ayudar a socializar y a ser una ciudad abierta, en teoría sí, en la práctica, bueno, consigue hacerlo, ya sea primaria, secundaria o universitaria, conseguir que la gente se abra a formas de pensar. Los valores republicanos, dicen en Francia, bueno, pues los valores, fondos sociales, la democracia que se ha conseguido hacer ha costado un montón. Ya no vale más un extremismo. Pues lamentablemente eso parece que está bien. Hoy tenemos que releer la política líquida de Bauman de nuevo. Bueno, pues José Mari, vamos a ir finalizando para dejar al público también su parte. Afrontamos la parte final del libro. Después de 17 duros días de secuestro, siempre bajo la amenaza de la muerte, porque eso también estaba ahí, esa amenaza, Jesús Guibert es liberado y vuelve a casa. Al finalizar el libro, hay una expresión, ¿no?, que dice: la pesadilla ha terminado. Pero lamentablemente la pesadilla no finalizó en 1983. Quedaban muchos empresarios por extorsionar, por amenazar, por asesinar, muchas familias por destrozar,
muchas trincheras por abrirse en este país. Tu padre era un empresario inteligente, perspicaz, humano. Hay muchas cualidades de tu padre que aparecen a lo largo del libro. ¿Crees que cuando dijo la pesadilla ha terminado, crees que él realmente pensaba en 1983 que iba a ser así, que aquello iba a acabar? Esa sería una pregunta. Y ya porque vamos mal de tiempo, te voy a plantear otra. Hoy, en este momento en el que parece que el nacionalismo moderado, representado por el Partido Nacionalista Vasco, pierde apoyo electoral, y sin embargo, la izquierda abertzale, representada por Euskal Herria Bildu, está consiguiendo aumentar un techo importante de voto y de hecho, en las últimas elecciones europeas, en fin, ha resultado ganadora. La sensibilidad política, precisamente, que dio cobertura durante todos aquellos años, ¿no?, a estas prácticas, pues es una sensibilidad que puede estar gobernando el país. Hay una parte del libro que a mí me resulta especialmente dolorosa, ¿no? Y mencionas como un representante de la familia acudió a casa de uno de los miembros del comando, pidiendo a los padres clemencia para Jesús, pidiendo que tuvieran humanidad para Jesús, que lo trataran bien, que por favor que... Y en un momento determinado llegó una hija de la familia y les echó de casa con cajas destempladas, ¿no? Los expulsó de la casa, ¿no? Es difícil pensar, ¿no?, que aquella sensibilidad política puede dirigir el país. Te repito la pregunta anterior. ¿Crees que tu padre en aquel momento pensaba, o podía pensar, que la situación iba a mejorar? Y ahora, ¿cómo observa José María Guibert esta posible realidad de cara a futuro? Sí, la frase que mencionas, la pesadilla ha terminado, se refiere al secuestro. No a que se arregla el País Vasco, España, sino que es que el secuestro acaba cuando llega a casa. Bueno, en su caso se refiere a eso, ¿no? No es que... O sea, según... Creo que este fue el secuestro 48, 47, 48 por ahí. Ha habido casi 100 secuestros. Y cuento lo que pasó hasta el 83. Lo que pasó después no lo cuento. Como la idea es, bueno, hacer como la ficción de qué pasó en esos 17 días y cómo se pensaba entonces. Como digo, intentar como que no se note lo que pienso ahora, sino lo que entonces... Bien, más o menos la idea es... Entonces, esa frase es, bueno, bueno, acabó el secuestro, ¿no? Entonces, como he dicho antes, la familia se dio la pesadilla, cartas y llamadas y chantajes, tal, ¿no? O sea, ETA tuvo el alto el fuego el 2010, el cese definitivo de la actividad fue el 11, el octubre de 2011, y como digo, bajó en 10 años último la actividad esta terrorista, atentados, hubo como 20 asesinatos en 10 años, del 2 al 11, los últimos estos 10 años, comparado con el anterior fue más suave, digamos, dentro del cabe. Bien, como he dicho antes, pues las cartas, he seguido recibiendo desde el comienzo al final cartas y cartas, ¿no? Entonces, ahora comentas, y cuando te mencionas al final, pues que eso también pasó con que 10.000 empresarios, ¿cuánta gente recibió cartas y cartas? Pues empresarios o directivos o profesionales, ¿no? Entonces, ahora la gran pregunta comenté, bueno, pues ahora Bildu tiene poco a poco va siendo mayoría, ¿y qué pasa? ¿Quieren olvidar o quieren pasar página? No sé. ¿Quieren pasar página? Como digo, alguien, aprende a leer la página que quieres pasar. Como los que han venido a esta presentación, los que se atiende aquí o se trabaja o se investiga en este centro, unos, otros no son socialmente son unos, no son otros. Entonces, ¿cuál es el futuro? Preguntas. Yo me hago un esquema. ¿Cuál es el futuro? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Buen matiz, ¿no? Yo más o menos me hago yo claro, siempre hago esquemitas mentales para organizarte la vida. Entonces yo como que, no sé si de método o no, pero como que yo vería 3 o 4 fases en esto del terrorismo y final del terrorismo. Y la teoría de la izquierda abertzale ahí. O sea, una fase sería el terror, o la lucha armada, el terrorismo. Antes decía nazi, mafia, lo que sea, contra los derechos humanos. Lo vería como 3 conversiones. Y bueno, me explico de este modo, ¿no? Con un esquema mental, no sé si vale esa interpretación, pero una conversión estratégica, una conversión budista, entre comillas, una conversión democrática o ética.
La conclusión estratégica sería en 2011 el cese de la violencia por interés político, gracias a que, no sé, los Otegi y Guren o gente de pero tal PSOE, pues consiguieron convencer, cuesta mucho convencer, y dejaron la violencia. Pues Otegi está en la cárcel quizá por eso también. Exitosa en cuanto a votos, ciertamente. O sea que había gente que también compartía muchos fines de la izquierda universal, pero no la violencia. Siempre han discutido esto, entre ellos, supongo. Entonces, por las conversaciones aquí al otro lado, pues consiguieron pues que dedicaron mucho tiempo a que dejaran la violencia y bueno, lo consiguieron, ¿no? Pero es una conversación, digamos, estratégica. Por interés, pues dejan la violencia, ¿no? Luego he dicho conversión budista. El budismo es la cuarta religión del mundo, 500 millones más o menos de personas. No es una religión exactamente, no hay un dios, no postula un dios, una especie de espiritualidad que se fija en el sufrimiento humano. No es una religión estrictamente, pero se preocupa por el sufrimiento humano y de ahí nace toda esa filosofía de vida y tal y cual, ¿no? Entonces, disculpas por el daño causado a personas. Oficialmente han pedido perdón, décadas más tarde. Sorto hizo una declaración en 2021, 10 años después de ETA, y sí claramente piden perdón. Claramente, oficialmente, décadas más tarde. Al principio quizá no, un poco ambiguo. Pero no del todo, o sea, que hay gente que sí, que no, que sí. No pueden ir a actos con víctimas, o sea, que entre ellos también... No. Oficialmente sí han pedido perdón, digamos, en ese texto del 21, pero en la práctica, concejal, hacen, no hacen, si pueden. Bueno, hay que intentar que participe, pero como digo, entre comillas, había esa conversión budista, pero como digo, todavía no. Oficialmente sí, pero en serio, pero ya que no del todo no se atreven, o en algunos casos está ahí, ¿no? Y la 3, la conversión democrática, es la que falta, ¿no? O sea, rechazar todas las violencias, pero también reconocer que esto es un punto negro en la historia de Euskal Herria, reconocer la maldad, la inhumanidad, ataque a derechos humanos. Eso, como digo, esto falta por hacer, y decir que hace falta que reconocer que somos un pueblo, tal, que todos tienen que reconocer los daños causados, pues sí. Salió una campaña electoral, espero que salga más, haya cierta presión para que, bueno, yo sé, son preguntas, como digo, en el futuro. Esa conversión estratégica, digo, que ya se ha dado, la budista, que efectivamente sí, pero todavía puede mejorar mucho. Aquí esta democrática creo que falta, me parece a mí. O sea que dentro de ese esquema mental, como digo, creo que esos son los pasos a dar ahí. ¿Tiene que hacerlo más rápido? Pues seamos, pero igual tiene que ser así, tiene que ir despacio. Los poderes sociales son lentos. Lo importante es que no salgan grupos extendidos que todavía... Entonces, no sé, hay que intentar que haya ese reconocimiento del daño causado, que esto fue algo malo, intrínsecamente malo contra los derechos humanos, y todavía falta por hacerlo claramente, como sabemos, y bueno, como digo, esperemos que pronto se dé ese paso. Esperemos que así sea, José María. Esperemos que el ejemplo de tu aita, de Jesús Guibert, el ejemplo de generosidad y el ejemplo de humanidad, que como empresario y como persona se imponga a otros modelos en esta tierra. Esperemos que sea así. Bueno, vamos un poquito justitos de tiempo, pero seguro que entre el público alguien tiene alguna pregunta que plantear a José María. Ahora es el momento, si alguien quiere plantear algo, por favor, levantar la mano, eso sí, os darán el micrófono porque se está grabando la sesión y planteáis cualquier cuestión. Venga, adelante, antes de que Florencio pues finalmente cierre el acto, que le corresponderá a él. Hola, José María. Mi pregunta es muy, muy clara. ¿De verdad se puede perdonar si por la parte que ha causado el hecho no se asume que se ha hecho nada malo? Me parece que para explicar esto es perdón que es previo. Y tiene que ver la experiencia de Dios, que perdona gratis, de amor, no exige nada. Me pongo yo aquí un poco espiritual, pero sí, te hace daño el que te puede hacer daño. O sea que este es muy bruto, matar o extorsionar, que más daño que eso no se puede, pero creo que, yo diría que sí.
O sea, como actitud previa, se plantea, entonces, si sale de ti perdonar, iniciar una reconciliación, yo creo que sí. Entonces, eso me parece que con eso explico a mi padre y yo sí comparto eso por lo menos. La pregunta es muy de fondo, sí. Sí, es el concepto que has dicho antes de intentar, además, con ese perdón previo, que puedas modificar la conducta del perpetrador. Sí, adelante. En lo que se dice el perdón, liberar al humano del rencor. Liberar al humano del rencor. Desde el punto de vista cristiano, ellos no entienden que te están causando un daño y tú pones la otra mejilla. Totalmente los desestabilizas. Habéis hecho referencia, hubo un punto de inflexión en ETA, que fue el año 1976, con el secuestro de Ángel Belazadi, que lo hizo, el negociador fue Pertur. Le pedían 200 millones, llegaron a un acuerdo a 100 millones y en el puerto de Azcárate lo matan. Pertur en aquel momento había redactado la ponencia Ochagavía, en el que le recomendaba a todo el mundo de ETA ir a la lucha política y abandonar la lucha armada. Pertur pasa a Francia y lo matan. Ese fue un punto de inflexión muy importante. Y después toda la lucha que ha habido de los atentados, sobre todo en la calle Correo, en el 74, en la cafetería Ronaldo, donde se separa esta político-militar de la militar, cuando pensaban cazar allí a policías que iban a tomar el café y mataron a un montón de camareros y clientes. Y George dice en ese momento, no, esto no se puede continuar así porque estamos matando a inocentes. Y ahí esta militar y política militar se separan. Después, los que hemos un poco vivido en ese mundo como víctimas, pues la verdad, verdaderamente no podemos perdonar ni olvidar. Estamos heridos de muerte y esto va a ser hasta el final. No puedes perdonar. Porque han hecho muchísimo daño. Bien, es una visión, evidentemente. No sé, José María. Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Una pregunta, pues, en la frase esa que pongo aquí al final del texto, que iba a dar la mano a estos, dedico 2 capítulos antes a justificarla, a preparar. ¿Cómo es que me va a sacar? 2 capítulos se dedican a empezar a especular qué hago al final, tal, si esto sale bien, si me deja no sé qué, tal y cual. Entonces, un tema muy, sí. Entonces, como dice, no se puede perdonar, pues se puede, el tema está ahí, ¿no? Y lo que decías de Pertur o Tasa, que siempre ha habido en ETA grupos que lo han dejado, han seguido, ha habido extinciones, gente que pasó también a político militar y de búsqueda luxosa, hay más o menos gente que pasa en poco tiempo a creer más en la política que en la lucha armada, que en el terrorismo, o sea que siempre que negocia es el que quiere dejarlo, el Chomin. O sea que hay gente que quiere negociar es porque ve que eso no está bien, eso no tiene futuro. Bueno, pues cuando no tiene futuro, bueno, está bien, como digo, la conversión estratégica o la conversión ética. Pero sí, el tema es el que es el grupo, entonces ha habido, eso está ahí como dolores y como propuestas y divisiones, hay heridas abiertas, sí. Están ahí las heridas abiertas, no se cierran todavía. ¿Alguna? Por aquí, Eduardo. Es que recasco, José Mari, por tu presentación, por tu testimonio y por tu testimonio sobre todo de vida de tu padre, de tu aita, de tu familia, ¿no? La verdad es que no recordaba que tu padre había sufrido la extorsión de ETA durante 40 años seguidos. Claro, lo has comentado, ¿no? Estamos hablando de quizás más de 15.000 personas que lo han sufrido en Euskadi durante todo el periodo de terror de ETA. Y lo que supone eso en términos de lo que hoy necesitamos, ¿no? Hace unas semanas se presentaba el último informe de emprendimiento en Europa y en España y en Euskadi. Emprendimiento es la medida un poco de la vocación emprendedora de empresarios que hay por áreas geográficas, ¿no?
Lamentablemente, Euskadi, en ese informe reciente de hace unas semanas, salimos penúltimos del Estado español, ¿no? Somos penúltimos en emprendimiento. Por lo tanto, seguro que toda esta historia que hemos pasado, y el testimonio de tu padre lo demuestra, pues qué duda cabe que nos ha extirpado en parte ese gen emprendedor que teníamos como pueblo, como país, como sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el testimonio obviamente de un libro como el tuyo es fundamental, pero ¿qué más podemos hacer o qué más debemos hacer para extender esta realidad y de alguna manera animar a nuestros responsables públicos que trabajen intensamente el tema del emprendimiento? Sí, en el libro aparece algo de este tema, de cómo ha influido esta campaña, tal contra empresarios, en la mentalidad de ser empresario en Euskadi, de no querer ser empresario por los líos las amenazas que tenía, o que un padre o una madre no quiere que su hijo y su hija sean empresarios por lo que supone de miedo y depresión. Entonces, eso está guay, ¿no? Y aparte también aparte de eso, una especie como de la conciencia social contra los empresarios, pues también se ha alimentado desde ese punto de vista, ¿no? Yo también, en el libro pongo también, ¿se puede ser empresario? ¿Se puede ser rico? ¿Se puede tener dinero? Aquí me meto, como digo, en temas así, ¿no? Entonces, eso sí ha influido. De hecho, en todo el mundo es problemático el ser líder, pero bueno, pero aquí eso sí ha sido un peso que está ahí. Y como decía Luis Ramón, los temas también de datos que hay, pues, los que se puede hacer, pues, no sé, simplemente el dar carta de ciudadanía a la labor de ser empresario. Los empresarios también se sumen a causas sociales y estén presentes en tal. Pero sí, la mentalidad sí ha sido un ambiente contra. Y no sé, el tema es ahora no sé, una diputación quería tener unos seguidores, los que han ido, los que han vuelto. O sea, bueno, hay temas en gente que se ha ido en Euskadi. Bueno, pues todos esos temas no les tienen remedio, pero el tema es cómo facilitar, pueden reconocer lo que ha pasado en ese sentido y facilitar que es un rol social el empresario y una iniciativa social y que se apoye en lo que toque ayudar o apoyar. Vamos ya justitos de tiempo. La última pregunta, Javier. La última pregunta, me vais a perdonar, igual teníais alguna más, pero el tiempo apremia. ¿Puede una persona que, supongamos, no vive y no practica la experiencia religiosa perdonar? Sí, vamos. Bueno, primero, una cosa que dice Luis Ramón también, hay gente que al leer esto, aquí hablas de, o sea, que también influyó esto en el terrorismo, en el tema del empresariado. Hago estas menciones también aquí, y gente que ha dicho, ha reaccionado que este problema, pues sí, o sea, que hay gente que, por el libro, bien. La pregunta que decías que es muy de fondo también, yo creo que sí, o sea, que el perdón, o sea, todo lo religioso es humano, lo religioso es humano, lo religioso no es un invento que esté por ahí lejos. Si no es humano, mal andamos. Entonces se puede interpretar desde lo humano. Entonces, lo religioso es una experiencia y está claramente en el mundo cristiano, de la salvación, el perdón, la reconciliación, la redención. Está en todas las misas, en todas las oraciones, está el perdón. Entonces, si lo vives como Paco tiene, pues entonces está ahí. Entonces, uno que no es religioso, que no tiene experiencia espiritual, ¿puede hacerlo? Pues también. En ningún momento. Ahora, el que tiene experiencia religiosa la cuida, pues le sale más, como decían mis abuelos, pues salía, hay que perdonarse, hay que vivir en paz y tiene que una familia, o sea que le salía más porque éramos religiosos. No quiere decir que los demás no puedan hacerlo, sino que, o sea, tiene mucho valor la religión y cuidarlos. Si no se cuidan, pues que se lo va a hacer, pero, o sea que no creo que se puede decir que solo perdona al que es religioso o cristiano, tener otra religión, sino que todo lo humano es humano y psicológicamente sano perdonar y empezar a reconciliarse, no es solamente religioso. Yo creo que sí, o sea que las cuestiones sí se puede o se debería poder. No hay ninguna exclusividad de una confesión religiosa, sino que es tan humano el perdón y empezar otra vez, que eso tiene que ser humano y el que quiera o profundizar en sí mismo, o sea, eso sí, en principio sí, no tiene por qué excluirse al no creyente el perdonar, un pedazo por lo menos. Seguro que tendríais, que habría muchas más preguntas, pero bueno, nos vais a perdonar, el tiempo apremia. Sobre esta última, pues ahora mismo me vienen a la cabeza el caso conocido de Maisabel Lasa, personas que no son personas creyentes, Maisabel Lasa, el caso de
entrevistas que he tenido con Pili Zabala, y son personas que sí que han ofrecido el perdón y que son personas que lo han sentido así y no son personas agnósticas, ¿no? Insisto, sería seguramente muy interesante seguir aquí una hora más, pero no es posible, y Florencio Domínguez tiene que clausurar esta presentación. Queda clausurada esta presentación.